Listo. Bueno, muy buenas tardes. Sí, lo que yo quería mencionarles es hacer un ejercicio, un pequeño resumen de esta clase y de la que viene en virtud de la coyuntura. Este, y que ustedes que lo expongan la próxima clase. Como, digamos, quiero fomentar y quiero escucharles realmente la posición que tienen ustedes, lo que vamos a ver hoy, las lecturas para la próxima semana y alguna otra información que les facilite durante la semana. A mí sí me gustaría que hicieran un posicionamiento y que ese posicionamiento lo dejaran por escrito, al menos una página, y que lo discutiéramos la próxima semana. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? Por dos situaciones. Hoy vemos estructura económica. La próxima semana vemos desigualdades o, digamos, cómo está la estructura social. Para la actual coyuntura y, digamos, y la Costa Rica actual, la política actual en nuestra Costa Rica, estos dos elementos son trascendentales. Ya vimos el sistema democrático, ya vimos el sistema de partidos, pero ahora nos adentramos a un campo distinto, que no es separado del campo político. Y eso es lo que quiero que vayamos analizando. Sino más bien que estos grandes componentes sociales, económicos, políticos, tienen una interrelación. Y es ahí donde a mí me gustaría que ustedes puedan hacer la relación de las lecturas que estaban para hoy, la información que ustedes obtengan a nivel de periódicos, informes, encuestas, más la lectura la próxima semana. Es un ejercicio de ir mapeando la semana, por ejemplo. ¿Qué les parece? Lo dejamos para la próxima. Y vamos. Disculpe, profe. Sí. Entonces sería como hacer un tipo de opinión Ajá. acerca del tema de Exacto. la lectura y Sí. Sí. traerlo la semana que viene. Exacto, Warner, sí, así como vos lo posicionas. Porque lo que me gustaría es que, vamos a ver, y más allá del análisis que las lecturas hagan, más allá del análisis que yo haga, más allá de lo que la lectura nos muestre, a mí me gustaría escucharles, porque es un posicionamiento que me parece muy interesante. Y que como ejercicio académico es bastante productivo. Entonces igual yo se los envío por el correo, ¿les parece? Sí, sí, está bien. Magnífico. Comentarles que la semana del 14, bueno, esta semana, la del 12 de octubre al 17, creo, o el 18, es la semana del silencio a nivel de la Universidad de Costa Rica. Entonces, a mí me toca avisarles que para esa semana no hay ni lecturas asignadas, no hay trabajos y no hay una clase como tal asignada. Es una semana de respiro para ustedes como estudiantes y que ojalá la aprovechen como para aflojar un poquillo de lo agobiante y agotado que es el proceso pedagógico a nivel virtual. Entonces quedamos de esa manera. Igual están en el cronograma. Disculpe, profe. Sí, Para ver la grabación, ¿cómo sería la grabación de la clase para hacer el resumen? la grabación de la clase, Para hacer el resumen para la próxima semana. la grabación de esta clase. Ajá. Sí, Ah, sí. yo ya estoy grabando. Ok, pero ¿cómo se podría, digamos, si uno ocupa consultar algo expuesto en la clase más adelante o Ah, no, algo por el estilo? igual, sí, yo igual voy a estar subiendo esta clase. Les comento qué fue lo que pasó la semana pasada. Fue un error mío, un error humano, que yo pensé que le había dado grabar y que se había guardado y no fue así. Entonces, les aseguro que cuando me percaté porque ustedes saben que yo casi siempre grabo y subo, cuando me percaté fue que ya
ya habíamos terminado la clase y yo buscaba la grabación por todo lado y no la encontré. Entonces les pido disculpas por eso. Por eso ya estoy grabando e inmediatamente termine la clase, subo, subo esta grabación. Listo. Y sería igual por mediación. Sería por mediación, sí. La grabación va a estar por mediación virtual, sí. Ok, ok. Lo que vamos a ver hoy, bueno, va a tener que ver con el modelo de desarrollo, la situación económica actual y las discusiones sobre la productividad. Hoy no es política actual costarricense, es economía actual costarricense con un componente político de análisis sobre la misma. Muy brevemente, para contextualizar Costa Rica, y esto lo estoy haciendo diseccionado, pero bueno, las disculpas del caso, porque ustedes saben que la historia no es diseccionada y la historia no puede verse tal cual, pero eso es un breve resumen que voy a hacer. Hemos transitado por tres distintos modelos. Estos dos últimos modelos, al menos, tienen una trazabilidad y una linealidad, el modelo multiexportador y el modelo híbrido. Este modelo primario, exportador doméstico e industrial, es el modelo de desarrollo que se gestó en la Costa Rica de los años 60 y 70. Es un modelo que buscó estructurar un desarrollo económico amparado a la luz de un direccionamiento estatal. Teníamos empresas estatales robustas, fuertes, de ahí viene todo nuestro sistema como el Consejo Nacional de la Producción, muchísimo antes de esto el Instituto Costarricense de Electricidad, ya se encontraba la Caja Costarricense de Seguro Social, ya se encontraba para esa época la Universidad de Costa Rica. Se desarrollaron empresas estatales de todo tipo, se llegó a construir carros, aunque parezca irónico, Costa Rica llegó a hacerlo, tenía un sistema de desarrollo de la producción nacional en términos agrícolas bastante fuerte, era un modelo agroexportador, pero su principal mercado era Centroamérica, es decir, había una lógica de mercado común centroamericano. En este contexto se crea el mercado común centroamericano. Se fortaleció esa unidad centroamericana productiva buscando, buscando articular y fomentar a lo interno una protección, un mercado interno dentro de los países. Se hizo un desarrollo industrial pequeño, pues sí, era pequeño, en algunos casos manufacturero y demás, pero bastante fuerte. Este era nuestro sistema. ¿Por qué un sistema primario? Bueno, porque estábamos basados en materias primas. Era exportador doméstico porque lo que hacía era una exportación a este mercado común centroamericano, e industrial porque de una u otra manera, amparado a la estructura de desarrollo manufacturero en el país, se desarrollaron ciertas industrias muy puntuales de ropa y demás al interno del país para el país. Entonces, este era el englobamiento de un modelo que, si bien es cierto, hizo crecer al Estado costarricense, también generó una estructura institucional y económica que le dio un soporte fundamental. Posterior a esto, pues vino una crisis derivada de una crisis internacional derivada del petróleo. Vino una crisis de la deuda interna en Costa Rica que creció a niveles exorbitantes. Pero también se gestó dentro de este modelo una clase política y económica que pasó de ser de empresarios que se incluían en lo político, que se les llamó empresarios políticos, a políticos que también utilizaron el andamiaje institucional para favorecerse empresarialmente, lo que se le conoció como políticos empresarios. Estos dos modelos de clase se gestaron a lo interno. El país también creó y se gestó en este modelo una élite burocrática alrededor de las instituciones. El desarrollo de la educación logró ampliarse, el desarrollo de la salud logró ampliarse. Estos dos escalas de modelos universales de política social
lograron generar dentro del país un sistema de protección social que aumentó la calidad de la vida y aumentó la calidad interna de la persona costarricense en todo el sentido de la palabra. Es así, digamos, teníamos un sistema robusto, teníamos una población con altos niveles, ya empezaban a notarse altos niveles de escolaridad, ya empezaban a notarse altos niveles de salud, había una dinámica de salud comunitaria bastante fuerte, pero también, amparado de esto, había una dinámica de absorción del empleo. Un empleo muy vinculado al sector público, sí, pero también vinculado al sector exportador, al sector agrícola y al sector industrial del país. Esta dinámica fomentó una serie de, podríamos decirle, de fallas que si se hubieran tomado a tiempo y si se hubiese subsanado estratégicamente, este sistema todavía hubiese sido funcional. Pero es claro que la discusión pasó por otro rumbo, pasó por un rumbo en el cual había una élite también empresarial y económica que estaba pujando y empujando también para la inserción de un nuevo modelo económico. Es así que para el gobierno de Luis Alberto Monge entre el 82 y el 86, a la mitad de este gobierno, las dinámicas se aceleraron en contraposición al modelo primario exportador doméstico industrial. Se empezó a gestar los programas de ajuste estructural, un ajuste estructural que no solo iba dentro de la estructura del aparataje institucional, sino también iba dentro del aparataje de la estructura económica. Costa Rica empezó a la desnacionalización de la economía. En este modelo tenemos una economía nacionalizada fuerte. Me gusta, otra vez empezó la presentación, disculpen. Y por el contrario, acá ya empieza a desvincularse esta estructura. Hay varias etapas que podríamos mencionar. Esta primera etapa del modelo multiexportador tenía su etapa o su espacio temporal entre 1982-86 a 1994, y ya lo vamos a ver por qué. Este primer momento hubo un ajuste fiscal, un ajuste estructural y una dinámica diferenciada de la economía. Hubo una ruptura en términos generales del fomento a la producción y más bien se buscó la atracción de capitales extranjeros. Se empezó a diversificar la economía. Ya no era una economía que buscaba sustentar a lo interno, sino más bien exportar, ¿verdad? Una búsqueda de exportación fuera de la frontera del mercado común centroamericano y de las mismas fronteras internas de Costa Rica. Este modelo no solo fue en Costa Rica, no solo se gestó o se dio en Costa Rica, fue prácticamente una reconfiguración internacional a partir de la crisis de los años 70 en el plano internacional, o llamada crisis del petróleo, y que estuvo dos pilares fundamentales en dos países centrales, en Estados Unidos, bajo el gobierno de Ronald Reagan, y en el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra. Estos dos gobiernos de signo aperturista, liberalizador y privatizador de la economía lograron modificar la estructura de discusión que se venía gestando sobre el modelo o los modelos de desarrollo en el mundo. Esto también tenía un contexto de Guerra Fría, todavía se encontraba el polo ubicado en la Unión Soviética de lo que se llamó el socialismo realmente existente, y por otro lado las dinámicas de corte capitalista que estaban representados en estos dos países. Este ajuste estructural, este modelo multiexportador o modelo de sustitución de importaciones, como se le conoció, o modelo de liberalización económica, como lo han llamado en distintas fuentes de literatura especializada, tuvo su pilar en un consenso que se dio en Washington, que después se denominó Consenso de Washington, donde lograron distintos países y distintos organismos internacionales, entre estos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que estos antes eran
los pilares de la reconstrucción post Segunda Guerra Mundial, más economistas y escuelas de economía a nivel internacional lograron gestar un pequeño manual, un pequeño pero potente manual para las economías que de este modelo, que este fue un modelo que se gestó también en América Latina, eh, una guía, un manual para modificar las estructuras productivas, económicas y buscar una liberalización de la economía a nivel mundial, una apertura comercial y dinámicas de privatización a lo interno de los países. ¿Para qué? Para buscar competencia en dos escalas, una competencia a lo interno de los países y una competencia internacional. Esto, tal cual lo menciono, suena bastante bien, ¿no? O al menos el discurso suena bastante accesible. Para nuestras generaciones, sobre todo las generaciones que nacimos en este modelo, es claro que lo logramos abstraer de una mejor manera, porque estamos sociabilizados bajo esta dinámica. Sin embargo, las repercusiones y los impactos que esto ha tenido en las estructuras de élites políticas y económicas ha sido muy potente. Porque si bien es cierto, esta apertura buscaba una, entre comillas, que es un problema que lo mencionen, pero buscaba una democratización de la economía. Esta democratización de la economía en apariencia, que era para todos, ¿verdad? Bajo la dinámica del libre mercado, de una u otra manera también tenía su usufructo en ciertos sectores de la economía, en empresas transnacionales que se vieron favorecidos, en grupos empresariales y corporativos que se vieron favorecidos al interno de los países, estos políticos empresarios de una u otra manera que se habían aprovechado de este modelo económico fuerte y robusto, se vieron beneficiados porque tenían las estructuras económicas y el recurso económico también para poder seguir bajo este modelo multiexportador. Esta dinámica de atracción de capitales, también derivada de un boom tecnológico que ya venía gestándose en las principales fuentes de conocimiento sobre este campo, principalmente en el Silicon Valley, en Estados Unidos, en la costa oeste de los Estados Unidos, ya venía gestándose esa atracción de capitales. Buscaban lugares en el planeta Tierra, digamos, o trascender esas fronteras para la colocación de empresas bajo las dinámicas de zonas francas. Y es acá donde esta lógica empieza a aperturarse, pero tendría que devenir en un ajuste estructural en sistemas económicos y en países con una robustez a lo interno. Este modelo multiexportador es una primera etapa, es decir, la tierra se limpia para empezar a gestar otro tipo de modelos. Como les mencioné, esto no fue único en Costa Rica, se gestó en prácticamente toda Latinoamérica. El primer país que lo logró implementar fue Chile, posterior a la dictadura, al golpe de Estado que le dio Pinochet a Salvador Allende en el 73, y que después de esto una élite de intelectuales de corte neoliberal que se habían formado en la Escuela de Chicago, en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, muchos de ellos latinoamericanos, principalmente chilenos, argentinos, hubo una pequeña escuela de Chicago costarricense también, pero cada país tuvo sus referentes, economistas, abogados, administradores de negocios y demás, que salieron del país, se formaron en estas escuelas y regresaron a sus países ya con una visión y con una estructura fundante. Como les expliqué, Chile fue el primero, fue un modelo que se aperturó violentamente, amparado por una dictadura, es claro, pero que empezó transitar muchísimo antes que los países de la región. Posteriormente tenemos un modelo híbrido empresarial, ya con una apertura comercial e importador. Este modelo lo podemos marcar en 1994 en el país, cuando ingresa a Costa Rica la empresa Intel de desarrollo tecnológico, en esta dinámica de captación de capitales, y es cuando Costa Rica empieza una modificación de su estructura a un paso mucho más acelerado. Con Intel es claro que
La capacidad instalada en Costa Rica de profesionales en estas áreas tenía que crecer. Y es ahí donde viene toda una dinámica de transformación de las mallas curriculares de ciertos profesionales, que posteriormente son los que le van a dar vida y los que van a sustentar todo este perfil de empresas que de una u otra manera se entrincheran en las zonas francas y que generan, sí, generan empleo, pero también generan un desvínculo de las estructuras productivas y de otras formas de generación de empleo, pero también están sustentadas en formas de exclusión por élites empresariales que de una u otra manera han buscado beneficiarse alrededor de la estructura estatal para el desarrollo de estos mercados. Hay una transnacionalización y ya aquí no solo se inserta el carácter tecnológico de industria tecnológica, sino también financiera. Ingresa al país una fuerte oleada de capital financiero que busca invertir en el país, pues, generando sus ganancias claramente para estos sectores a partir de la liberalización y la apertura comercial. En este contexto, por ejemplo, es donde se da la discusión de un desmantelamiento del Instituto Costarricense de Electricidad en 1998-2000, en lo que ustedes ya analizaron y reconocieron como lo que se conoció el combo ICE. Era prácticamente un desmembramiento de las estructuras estatales para liberalizar en ese momento el campo tecnológico y producción de electricidad y posteriormente una privatización de esa institución pública en una transformación a una institución de carácter privado, que de una u otra manera, posterior al TLC, muchos de nuestros sistemas, por ejemplo, en seguros, por ejemplo, en telecomunicaciones, se vieron afectados en esta medida. Hay otros sectores con mayor o menores impactos que devienen de esta dinámica. El turismo se convierte en un punto de partida para Costa Rica, se empieza una reconfiguración ya no como Costa Rica, un país productor, sino más bien como un país de atracción de turismo, explotando lo que ya hemos comentado por acá, esa venta de un país ecológico y de un país verde, que claramente tenemos que ponerlo en entredicho. No es que sea del todo cierto y no es que sea del todo mentira, sino más bien hay que empezar a desmenuzar ese discurso que de una u otra manera se ha construido. Y ese turismo claramente también venía apartado por una élite de cadenas hoteleras, de restaurantes y todo lo demás, que claramente empiezan a modificar los entornos productivos y los entornos en nuestras regiones costeras sobre todo, buscando las playas, buscando también los desarrollos turísticos, por ejemplo, en la zona norte, y que va aglutinando a lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Una pérdida del turismo rural comunitario y por el contrario una estructuración de un turismo pues muchísimo más anquilosado a una estructura de cadenas hoteleras de gran impacto. En ese sentido también se da una diversificación de la producción. Costa Rica ya deja de ser un productor interno de frijoles, de legumbres, hortalizas, arroz, y se convierte, por el contrario, en un productor por ejemplo, de palma africana o bien de piña, es decir, de monocultivos. No es que Costa Rica no lo haya sido, es claro, Costa Rica en un principio de desarrollo económico basó su economía en dos principales monocultivos, el café y el banano. El café vinculado al sector central o al sector de la gran área metropolitana y la exportación de banano vinculados a los sectores periféricos, también con capital extranjero desde un inicio de la United Fruit Company, que hoy en día se conoce como la empresa chiquita, ubicado fundamentalmente en la zona Caribe, la zona Huetar Norte, Huetar Caribe, y en la zona sur del país. Este proceso también fue transformándose y se modificaron cultivos
o espacios de agricultura destinados a producción interna para modificarlo a una dinámica de producción extensiva de monocultivos como lo de la piña, y que cuando lo analicemos a nivel del impacto ambiental vamos a darnos cuenta cuáles han sido los riesgos y cuáles han sido la problemática de este modelo a nivel medioambiental, a nivel social y a nivel de la reconfiguración de nuestro tejido social. Muy rápidamente, se dio una apertura comercial gradual. Es importante mencionar que este proceso, a diferencia de otros países, no fue un proceso de golpe. Costa Rica no genera un proceso de desestructuración de su aparato institucional, no genera un proceso de desestructuración de su economía. Es claro que en algunos sectores fue más acelerado, en otros sectores fue más lento, pero bueno, lo que sí es cierto es que de una u otra manera ese gran discurso perdura hasta hoy. Si ustedes lo notan, las discusiones de las últimas semanas se han basado en una dinámica de atracción de más inversión, ¿verdad? En una dinámica de venta de activos del Estado, una dinámica de reducción del Estado, reducción del gasto. Pues estos discursos no son solo discursos ubicados hoy en día, son discursos que ya llevan más de alrededor de 30 a 35 años de estarse pronunciando y de estarse desarrollando en el país. Si ustedes ven, y una comparación discursiva que hemos realizado, el mismo discurso que hoy enarbolan ciertos sectores políticos y económicos son discursos que se enarbolaban en los 80, que se enarbolaban en los 90, que se enarbolaban a inicios de siglo, y que ha sido sostenido. Esto porque de una u otra manera nuestro sistema institucional, normativo y jurídico también ha sido lo suficientemente fuerte para que este proceso se dé de forma gradual. Los instrumentos que se han utilizado en la privatización, la tercerización de los servicios. Por ejemplo, las instituciones ahora tercerizan la seguridad, tercerizan el aseo de sus instituciones. Antes estos sectores estaban vinculados a por ejemplo, los de aseo de la Caja del Seguro Social, los de aseo del Ministerio de Educación, personas de aseo de IMAS, por ejemplo, o los guardias de seguridad de esas instituciones, antes pertenecían al personal de las instituciones. Hoy en día eso ya está tercerizado para ciertas empresas. Antes se concentraba a nivel de la institución, hoy están vinculados a empresas de seguridad, a empresas de aseo. Hay una concesión, por ejemplo, todo el tema de la concesión de obra pública en el país. Hoy en día todavía estamos pagando la ruta 27, San José Caldera, Autopistas del Sol, ya con bastante tiempo de que esa concesión se dio y de que ya esté pago. Pero bueno, parte de este modelo también es que la dinámica de la concesión favorezca a ciertos sectores por la construcción de obra pública sobre todo. Y hay una publicitación también de las instituciones, ¿verdad? Que tiene que ver fundamentalmente con las dinámicas en cómo las instituciones empiezan a desprenderse de ciertos activos al interno. Estos recursos de privatización, de tercerización, concesión y publicitación son recursos que se utilizaron en los 90s y a inicios de siglo en América Latina, pero que hoy en día ya están, y es muy fuerte decirlo, están naturalizados en los diseños institucionales de nuestro continente y de nuestro país. Hay una regulación de los mercados. Las tesis liberales puras y duras, habíamos la misma tesis neoliberal, lo que refiere siempre, lo que va a referir es que el Estado no tiene que regular, los mercados se regulan solos. Pues esta tesis al final del día cae por su propio peso, porque lo hemos visto en distintos momentos de shocks económicos, por ejemplo en el 2008, por ejemplo a inicios de los años 2000, por ejemplo en los últimos días a nivel mundial, donde los mismos estados han tenido que rescatar empresas privadas, bancos privados, sector financiero, sector comercial,
y hay una regulación todavía de los mercados. Entonces, ese tema de la desregulación de los mercados es un tema que al final del día es más discursivo porque se siguen utilizando los instrumentos institucionales para regular los mercados. Ahora bien, para quienes se regulan esos mercados es otra de las grandes discusiones. Hay una apertura a los monopolios estatales, ya lo vimos con el caso del ICE, ya lo vimos con el caso del INSS, ya lo vimos con el caso de la Banca Nacional, que en 1994, bajo el gobierno de José María Figueres, se desnacionaliza la Banca Nacional. Curiosamente, fue su padre en la década de los 40, 50, quien nacionalizó la Banca Nacional, la banca costarricense, y se convirtió en una banca nacional. A partir del 94 hay una apertura de la banca, por ejemplo, y esta desestructuración de los monopolios estatales en algunos países ha significado la quiebra de las mismas instituciones estatales y, por ejemplo, la instauración de empresas privadas. El caso de las tecnologías son los casos más emblemáticos. Hay algunos países donde, por ejemplo, Colpi, un Colpi, entre comillas, no existe. Existe solo Movistar o existe solo Claro. Empresas transnacionales, pero no existe ese vínculo con una empresa estatal que brinde servicios y que brinde un desarrollo tal cual hoy, para bien o para mal, con sus fallas y sus deficiencias, lo podemos tener a nivel país. Este modelo también significó una generación de los valores agregados, en este caso en las zonas francas. Son esas zonas exoneradas de impuestos de régimen especial que busca la generación de atracción de capital, producción acá, exportación y luego importación a nivel país. Y hoy en día tenemos este vínculo, ¿verdad?, entre el régimen de zonas francas, que es lo que significa RZF, y otro modelo vinculado fundamentalmente a empresas no exportadoras de carácter nacional, privadas, ¿sí? Que son pequeñas y medianas empresas del sector de la economía. Hay otra dinámica de autoempleabilidad y de emprendimientos que, si ustedes pudieron leer en la lectura del Estado de la Nación, nos dicen claramente que esta autoempleabilidad y esos emprendimientos pues se dejan en entredicho cuando hay una dinámica leonina de los mismos sectores de mercado desregularizados que promueven o que tienen mejores condiciones de subsistencia de estas micro, pequeñas y medianas empresas de emprendimientos que muchas veces entran perdiendo en un campo minado. Ahora bien, esto es nuestra estructura país al 2019. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó en el 2020 y las proyecciones de 2020 y 2021. La matriz es bastante grande, de muchos datos. Acá están los años, 2015, perdón, 16, 17, 18, 19, y acá están los sectores de la economía. Están prácticamente todos los sectores. ¿Qué es lo que sucede? Pues aquí está el Producto Interno Bruto nuestro. Nótese, y eso es muy importante, muchachos, eso es muy importante porque ese es nuestro Producto Interno Bruto, es decir, todas aquellas ganancias que genera Costa Rica en sus distintas áreas. Es decir, ese sumado de ingresos que se dan. Nuestro Producto Interno Bruto empezó una caída a partir del año 2016, una caída paulatina y que nos llevó al año 2019 prácticamente a un decrecimiento. Esto significa decrecimiento. Crecimos muy poco en el 2016, después del 2015, pero antes de esto, y lo vamos a ver más adelante, nuestra caída había empezado desde el 2009, 2010, producto del rezago de la crisis económica a nivel mundial, a partir de la burbuja inmobiliaria que se dio en los grandes centros poblacionales, en los grandes centros económicos, fundamentalmente en Estados Unidos, España, Alemania, Inglaterra, Francia también.
y que después nos golpea. Logramos recuperar el país paulatinamente, pero en los últimos años Costa Rica ha presentado un decrecimiento de la economía bajo este nivel. Lo podemos ver, por ejemplo, en el tema de construcción. Ese tipo de comportamientos nos llevó al año 2019 a un ingreso menor, a un menos 11% del Producto Interno Bruto. Estas dinámicas de decrecimiento en prácticamente todos los sectores de la economía, por ejemplo, agricultura. En agricultura tenemos que el aporte prácticamente fue un 5% al Producto Interno Bruto en el 2016 y cayó prácticamente a un menos 0,5% para el año 2019. Es decir, en menos de 4 años, nuestras estructuras productivas y nuestras áreas de comercio, de empresas y demás, han estado golpeadas por un impacto de crisis que no se podía denominar crisis, pero sí una realimentación de nuestra economía, que tenía sus impactos también en las capacidades de adquisición de nuestra población costarricense. El tema de construcción, el tema de comercio al por mayor y al por menor, es decir, importadores, la importación es uno de los puntos que ha bajado considerablemente. Ya nos empezaba a dar luces de que algo no estaba bien. Sectores de transporte y almacenamiento a nivel nacional también venían en desmejoramiento, y aquí tenemos un caso muy importante. Esto que se llama actividades de alojamiento y servicios de comida es prácticamente las actividades vinculadas al turismo. Este es el comportamiento del turismo costarricense en los últimos 5 años. Prácticamente una caída estrepitosa que se da en el año 2017, una subida porcentual de aporte al PIB, pero para el año 2019 ya venía de capa caída. Es decir, las discusiones que hoy en día se están dando respecto al sector turismo, respecto al sector producción, respecto a cada uno de los grandes sectores de la economía que han vociferado por una apertura consistente, porque en buena parte sí hay un aporte sustancial a nuestro Producto Interno Bruto, ya venían siendo golpeadas con anterioridad. Venían siendo golpeadas por incapacidades también a nivel internacional de poder absorber los mercados. Este sistema a nuestro país nos deja en desventaja. Nos deja en grandes desventajas, por ejemplo, en crisis. Y son dinámicas y son aspectos que no se han discutido, porque estamos jugando en los sectores más inestables y de contracción inmediata cuando hay crisis. Por ejemplo, cuando hay crisis, no paseamos, no salimos a comer, limitamos nuestras salidas, tal vez hacemos como un paseíto más corto. Bueno, esa misma dinámica cuando nosotros a nivel micro tenemos contracción porque nos bajaron el salario, porque este mes tal vez no trabajé, si trabajo por servicios profesionales, esta vez no logré captar ningún trabajo, entonces uno va como midiendo si viaja, si sale, si invierte, si consume o no. Bueno, esa misma dinámica ha sucedido en los últimos meses, en los últimos años y en los últimos meses con mayor fuerza. Pero esto es prácticamente lo que ha sido consistente a nivel nacional respecto a los sectores de la economía. Y podemos verlo en uno de los sectores que se vieron beneficiados del modelo. Por ejemplo, las actividades financieras y de seguros, beneficiados también desde los años 90 por exoneraciones y reducciones, así como por protecciones a nivel de los mercados para esos sectores financieros privados, comerciales, han tenido su impacto considerable. Esto era el año 2016. El aporte llegó casi a un 15% del Producto Interno Bruto para caer en el año 2019 a prácticamente un 3, un 4% de aporte al Producto Interno Bruto. O sea, hay una caída de más de 10 puntos porcentuales de aporte al Producto Interno Bruto en unos sectores más sensibles. Este mismo gráfico lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quería resellar y concentrarme en esos instantes es que estos sectores de la economía
de una u otra manera beneficiados por dinámicas de atracción de inversión y de generación de condiciones que Costa Rica ha generado bajo este modelo económico que es de índole empresarial, que tiene mayor consistencia también en la protección de los sectores empresariales, son los que hoy en día están vociferando no más impuestos, cuando en realidad la consistencia sobre lo que ha pasado en los últimos años y su aporte al Producto Interno Bruto ha sido a la baja. Y esto lo vamos a ir discutiendo paulatinamente. Estos sectores, por ejemplo, el de construcción, por ejemplo, el de manufactura, el de agricultura también, son los sectores que mayor absorben o tienen mayor absorción fuera de la gran área metropolitana, pero también, que es en las periferias, pero también de aquellos sectores poblacionales de menores ingresos, con una menor escolaridad también. Esos sectores han sido golpeados. Es decir, si ese es el comportamiento general de aporte al Producto Interno Bruto, también esto tiene un correlato con las dinámicas de aumento del desempleo en los últimos 3 años, fundamentalmente. Ya empezábamos para el año 2017 a evidenciar una preocupación sobre el creciente desempleo que estaba llegando entre un 8% y un 10%. Para los años anteriores a este y para el mismo año 2020, a inicios de este año, el desempleo en el país era de alrededor de un 12%. Eso quiere decir alrededor de 300,000 personas en desempleo. Si esta es la dinámica que ha mantenido la economía, vamos a ver, la pandemia y la crisis, es cierto, las agudiza, pero ya empezaba antes del COVID a reseñar que algo en este modelo económico no estaba bien, que algo no estaba funcionando de la mejor manera y que son aspectos de discusión que al día de hoy no se mencionan. Claro, tuvimos el impacto de una reforma fiscal que a muchos de esos sectores hoy en día no los tocó y no los va a tocar, digamos, tampoco con las discusiones sobre el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que parte de eso vamos a discutir más adelante. Pero hoy en día, el aporte que se hizo en términos del sector, del sector fiscal o de las estrategias fiscales a partir de la generación del IVA, no generaron ningún impacto sobre estos sectores porque no se les tocó la renta y no se les tocó los grandes capitales. Y esos sectores de grandes capitales prácticamente están en todas estas áreas de la economía. Manufactura, son los industriales del país, el tema de construcción, el tema de comercio, que son los importadores del país, el tema de agricultura y de exportaciones o de agroexportaciones. Eso quiere decir aquellos sectores vinculados a la exportación piñera y a las empresas piñeras, bananeras, y también, digamos, a todo el sector de informática y de comunicaciones que se encuentra vinculado al régimen de zonas francas, es decir, con una exoneración, por ejemplo, es de información y comunicaciones, también ha mostrado un decrecimiento estrepitoso sobre su aporte al Producto Interno Bruto. Este cuadro es el cuadro de las exportaciones de los bienes totales en los últimos, bueno, desde el 2012 al 2019. Nótese que el régimen de zonas francas creció un 8% en el 2019, pero fundamentalmente en dispositivos médicos. Costa Rica en los últimos 8 años, al menos 7 años, ha venido desarrollando todo el tema de dispositivos médicos en el país. Pero, aquí está uno de los grandes peros. Esto lo generábamos para exportar, pero luego esos dispositivos médicos entran al país, porque lo que nosotros realizamos son algunas modificaciones, algunas pequeñas ensamblajes de dispositivos médicos que tienen que salir a otras empresas para volver a regresar al país, pero en ese regresar al país nosotros tenemos que comprarlo, a pesar de que lo producimos acá. Bueno, esas son las dinámicas que se han generado a partir de este modelo de desarrollo. Este crecimiento en las zonas francas, vinculados a los dispositivos médicos, es un crecimiento aparente,
¿Y por qué es un crecimiento aparente? Porque al final de cuentas, este régimen no está creciendo a su proyección inicial o a su proyección que se había establecido en un periodo de tiempo en el cual ya debía de haber producido más empleos o generado más empleos y generado más exportaciones. Y hay en el régimen definitivo de las exportaciones, es decir, aquellos productos que salen definitivamente del país vinculados fundamentalmente al sector agrícola o de extensión de monocultivos, tuvo una disminución en los últimos prácticamente de un 3%. Esa es la disminución que vimos anteriormente en la tabla anterior. Está vinculada fundamentalmente a este sector. Estas son las caídas. Ese es el 3% que nos está hablando de disminución del régimen definitivo de exportaciones, fundamentalmente en café, en banano y en piña. Cuando se habla del régimen definitivo de exportaciones, son los regímenes que exportan productos que no van a tener retorno al país. En el régimen de zonas francas hay muchos productos que se exportan para otro proceso o de ensamblaje o de producción y que regresan al país posteriormente comprados por nosotros. Y posteriormente comprados también a nivel de nuestras instituciones, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social con dispositivos médicos que perfectamente podrían estar creándose para consumo nacional. Eso ya ha sido discutido y modificado en los últimos meses a raíz de esta pandemia, pero era parte de la dinámica perversa que tiene este modelo económico. Este es el crecimiento, bueno, ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los productos que han crecido más? Son los dispositivos médicos. Del 2012 al 2019 creció prácticamente el doble, pasó de un 15,9 a un 30%. Hay un decrecimiento. Este puntito verde, café, perdón, es el banano, que fue una fuente de exportación bastante fuerte a nivel país. Y pues bueno, lo que sucede desde el 2012 al 2019 es un decrecimiento en su exportación. El sector de la piña, que tanto ruido y tanto eco ha generado, pues simplemente se mantiene, más decrece para el 2019. Y esos sectores son susceptibles a los vaivenes del mercado. ¿Por qué? Porque son productos que se podrían llamar productos postres. No son necesarios para el consumo y no son necesarios para la existencia humana. Podríamos, en casos de crisis, paralizar la piña y no pasaría absolutamente nada. Y esto sucede también con mercados como, por ejemplo, el mercado de la Unión Europea, que es uno de los principales absorbentes de este tipo de productos. El café, pues obviamente ha tenido un golpe letal. Costa Rica apenas este año se está recuperando. Este año ha sido uno de los mejores años en cosecha, pero bueno, tenemos la crisis de por medio y que ha sido uno de los años más golpeados. Los medicamentos para el año 2019 crecieron en el tema de producción de medicamentos y esto no es porque la caja hizo un convenio con la UCR, ¿no? Esto se encuentra fundamentalmente vinculado al sector industrial de medicamentos en el país, que es bastante fuerte y que tiene su potencia también en la desregulación de los mercados de medicamentos. Por eso en las farmacias o el gasto de bolsillo que nosotros generamos en las farmacias es un gasto excesivo por algunos medicamentos que perfectamente podrían estar regulados. El mercado de los medicamentos no está regulado del país. Les recomiendo ver un reportaje que salió en el semanario de la universidad el día de hoy, que tiene que ver fundamentalmente con ese tema de los medicamentos. Este sector afecta fundamentalmente a la clase media y a la clase baja en el acceso a los medicamentos. Porque no son precios accesibles y están a la libre dentro del mercado y de los que las casas farmacéuticas junto con los distribuidores quieran regular entre ellos. Y pues bueno, el resto son algunos de los textiles y de producción de menor escala que ha tenido el país, pero eso serían, digamos, aquellos productos de mayor impacto, de mayor exportación en el país y su transformación del 2012 al 2019.
Esto son datos, todos esos últimos datos son datos derivados del COMEX. Y esta primera tabla, perdón, esta primera tabla son datos derivados del Banco Central de Costa Rica. Pero no puedo ponerlo frente porque no tiene más espacio. Pero es una tabla que hice con datos que vienen del Banco Central. Para el 2019, estos son las exportaciones de los servicios, no de los productos, sino de servicios fundamentalmente vinculados a los mismos call center o a aquellos sectores de comunicación, de informática y de turismo. Y pues nada, yo creo que la curva habla por sí sola, ¿verdad? La caída ha sido también bastante dura. Esta rayita verde significan los procesos de crecimiento que ha tenido este sector, y es claro que pues, llegamos a un pico enorme, un pico importante en el 2013, 2016, pero la caída hacia el 17, por eso yo les mencionaba, ya habían tumbos, ya había un ruido de que algo no estaba bien en nuestros mercados, de que algo no estaba bien dentro del mercado internacional también, y que este modelo económico pues obviamente lo maquilla con ciertos porcentajes, que yo hoy se los traje, digamos, pero es un maquillaje. Por ejemplo, eso es información que saqué de Comex. Ellos hablan de que hay un crecimiento en el último año, ¿verdad? En los últimos 2 años hay un crecimiento que se da a nivel de las exportaciones de servicios, un crecimiento de 4,5. El asunto es que no lo mencionan, que ese crecimiento de 4,5 está por debajo del promedio, que es 6,3. Es decir, hay un aparente crecimiento, pero que no logra responder con certeza a las dinámicas de crecimiento de los mercados a nivel internacional. Esto no se puede llamar crecimiento porque claramente pasar de 11 a 4, de 1,1 a 4,5, por ejemplo, obviamente en nuestra lógica eso es un crecimiento, pero no implica en lo bruto un crecimiento per se, porque también hay un entorno económico que no permite que eso resista o que sea considerado como crecimiento como tal. En ese sentido, cuando eso empieza a suceder, los mercados empiezan a trincherarse y aglutinarse. Podemos tener o las conformaciones de manufactura, desarrollos de software, ingeniería informática, y claramente aquí está incluido el turismo, que como ya lo hemos visto diseccionado en el gráfico anterior, fue uno de los sectores más golpeados en los últimos 3 años. A nivel de las exportaciones, pues es claro que el golpe ha sido bastante duro. Esto ya son exportaciones del sector productivo. Hemos visto exportaciones del sector de bienes, servicios y ahora de la producción. Y a nivel país, pues nótese que esta modificación ha sido bastante dura para el sector agrícola y de pesca. Prácticamente del 2002 al 2019 redujo sus porcentajes de crecimiento en alrededor de un 5%, lo cual, 5 o 6%, lo cual menciona que, que ya algo venía mal también en esos sectores, igual con el sector alimentario. Eso tiene unos grandes problemas, que no solo el tema de la exportación, tiene que ver también con el tema de soberanía y seguridad alimentaria. Quiere decir eso, con la capacidad que tengan los mercados, el Estado y demás actores vinculados a estos sectores para generar a nivel nacional la certeza de que vamos a tener abastecimiento, de que vamos a tener alimentos, pero no solo por tenerlos, sino alimentos de seguridad y accesibles para la mayoría de la población. Asegurar la soberanía la soberanía alimentaria, más allá del tema de las exportaciones en esta crisis, ha sido uno de los aspectos fundamentales de los cuales se ha esquivado de las grandes discusiones. ¿Por qué? Porque eso implicaría una modificación también en la estructura productiva del país, y ya lo vamos a ver con lo que nos dice el Estado de la Nación al respecto.
Y ese es un decrecimiento de las importaciones. Prácticamente decreció en un 2,8 en 2019 a partir del 2000, del 2018. Perdón, aquí es un menos 2,8, pasó de un 4,2 a menos un 2,8. Eso quiere decir que ya hubo una contracción en el comercio importador y que esa importación también tiene sus implicaciones en ciertos sectores que generan valor agregado a partir de la trazabilidad de la compra de ciertos productos en ciertos estadios de la producción. Por eso es que muchos de los precios han subido de ciertos productos que obviamente tienen su vínculo con la importación. Transformaciones productivas y territoriales. La crítica es el modelo. El Estado de la Nación nos lo dice de forma muy clara. Costa Rica necesita reforzar los encadenamientos productivos para multiplicar los empleos. Esto se da también por una diferencia en la afectación territorial y sectorial que hay a nivel país. No es igual o no es igual como golpea la crisis en las distintas regiones del país. Hay diferencias importantes al respecto. Hay una desconexión de lo que se llaman los nuevos mercados, y nuevos mercados entre comillas, porque ya han sido mercados bastante trabajaditos, ¿verdad? Ya han sido mercados de bastantes años. En ese sentido, el sector financiero, zonas francas, manufactura de ciertos productos, dispositivos médicos y la producción nacional. Hay un desvínculo que no genera encadenamiento y que más bien genera una disparidad en las formas de los ingresos de cada uno de esos sectores. Claramente porque hay un favorecimiento a uno de estos y en el otro sentido se ha empezado una dinámica de dejar hacer, dejar pasar, que obviamente deja desprotegido a ese sector de la producción tradicional, fundamentalmente del sector agrícola, que era el que aseguraba esa soberanía alimentaria que estábamos discutiendo antes. La política económica y de reactivación no tiene un enfoque territorial y eso es importante resaltar de uno de los hallazgos que nos deja este informe del Estado de la Nación, que esto de ahora en adelante va a tener que ser un punto de partida en la construcción de cualquier dinámica de reactivación económica. Si no se piensa en términos de la distribución territorial, es muy probable que las desigualdades entre los territorios se ensanchen y estas desigualdades claramente tienen su impacto en aquellos territorios que ya han sido doblemente impactados en los últimos 4 o 3 años. Pues esta es la división que se realiza. Esto lo pongo como un ejemplo nada más para ir viendo dónde fue el impacto de crecimiento económico de la economía, que se redujo, pasó del 2017 de un 4,2 a un 3,4 de aporte. Esa tasa, eso es bastante fuerte, digamos, porque nosotros empezamos a decrecer económicamente muchísimo antes de la crisis generada por el COVID-19. Por ejemplo, en la región Huetar Caribe y Huetar Norte, perdón, de la región Huetar Caribe y Urunca, estas dos de acá, de mayor desmovilización y de mayor ensanchamiento de desigualdades, pobreza, desempleo y exclusión social, el impacto fue menor, pero el peso de esas dos regiones juntas en la economía nacional es de apenas de un 5%. Si bien es cierto, no es desmeritar, pero cuando pasamos a la región central y la región Chorotegue, con la región central partido de central occidental, sur y oriental, y la región Chorotega, es decir, Guanacaste, el impacto sí representa un 89% del aporte. Y ahí sí se sintió la caída de la mitad de ese crecimiento económico o ese decrecimiento económico que tuvimos fundamentalmente en esos sectores. Y dos sectores que simplemente no crecieron y se estancaron en su producción fue la zona Huetar Norte y Pacífico Central. Si bien es cierto, estos dos sectores, al igual que la región Huetar Caribe y Huetar Brunca, es donde se ubican bastantes de los sectores más desfavorecidos y excluidos a nivel socioeconómico,
pues esta afectación entre el 2016 y el 2017 ya nos empieza a decir que la región Pacífico, que de por sí ya venía golpeada desde muchísimo antes, tiene una característica en la que no puede absorber la mano de obra que hay, pero tampoco ha generado un crecimiento productivo. Esto implica dos cosas: movilización a otras áreas del país, precarización laboral y fundamentalmente desempleo. El Estado de la Nación califica las regiones por estructuras productivas en 4. La Central GAM, que es la que se encarga de la manufactura, comercio y servicios profesionales, ¿verdad? Luego tenemos un sector Central, Periferia y Brunca, que aquí se ubica bastante todo el tema de comercio y de industria. La zona Central GAM es donde se articula la mayor cantidad de industrias, de acceso a las industrias, a los empleos, y al régimen de las zonas francas y de comercio, digamos. Y eso tiene que, con nombres y apellidos, es San José, es Alajuela y es Heredia, pero en sus cascos centrales. Y luego viene una región central, la región Brunca, que tiene una característica de estructura productiva vinculada al comercio y a la industria, de menor escala, claramente, y a una industria manufacturera, de textiles en algunos casos, y de producción de comercio. Esta es la consistencia de la estructura productiva de la región central periférica y Brunca. La región Huetar Norte y Huetar Caribe claramente está vinculada a la agricultura de los monocultivos, en especial del banano y de la piña. Es acá donde se estructuran las grandes extensiones de monocultivos. Y la región Chortega y la región Pacífico al sector turismo y actividades agrícolas de menor escala, digamos, y no monocultivos. ¿Qué es lo que sucede? Que en el golpe que sucedió en el país entre el 2016 y el 2017, nótese que está vinculado, y donde se resintió más fue en la región central y en la región Chortega, es decir, en el turismo, en el comercio y en la industria manufacturera, y en el sector financiero que entra aquí en la central GAM. Es decir, los sectores que ya vimos anteriormente en el gráfico del Producto Interno Bruto y de los estadios de la economía, vemos que es consistente con este golpe que sucede cuando tenemos esas estructuras productivas en el país. Condiciones económicas en crisis. Pues bueno, desalentadoras todas, y no es para menos. Tenemos una caída posterior a esta crisis del Producto Interno Bruto, o una proyección al menos de un 3,6%. La deuda que tiene el país con el Producto Interno Bruto es de un 70%. Es decir, la deuda, para poder pagarla, es 70% de nuestro Producto Interno Bruto. Hoy, obviamente, está en decrecimiento. Entonces, ustedes pueden vislumbrar ya acá uno de los panoramas más complicados que pueden existir. Hay un déficit fiscal del PIB que llega a un 8%. Pero también del lado de las personas consumidoras y de los hogares, el asunto pues no es nada alentador tampoco, porque hay una caída del índice de confianza de consumo que realiza la Escuela de Estadística y el Instituto de Investigaciones Económicas, si no me equivoco, que pasó eso es en mayo, que ese índice de confianza es decir, cuánto tengo confianza en poder gastar y en poder consumir, pues pasó del 3,6 a un 28,3% en septiembre. Esto pues obviamente viene a la baja porque no hay confianza, pero no solo es que no hay confianza en el consumo, sino también hay capacidad de consumo. Esto obviamente por el desempleo, porque Costa Rica ya es un país bastante caro, porque muchos de los productos de consumo diario no están exonerados, ya están caros, y porque las dinámicas de regulación de esos mercados a lo interno están favoreciendo a ciertos sectores de la economía. Y que eso hace que nuestras capacidades de consumo no sean las óptimas.
Además de que hay una desconfianza en los mercados y las personas prefieren guardar su dinero que gastarlo. Esto claramente genera desaceleración a lo interno del comercio y de los mercados, al menos de los mercados internos vinculados a los comercios en Costa Rica. Ahora bien, ya vimos, ese es el mismo gráfico anterior, pero ahora le añadimos una proyección. La proyección del año 2020 y la del año 2021. ¿Qué opinión les deja a ustedes esa gráfica? Si está por ahí. Esto verde es el año 2020 y esto azul es el año 2021. Ese es el caso, ese es de los casos más favorables de crecimiento del 2021. Prácticamente en todos los sectores, proyectivamente, se dice que vamos a crecer para el 2021. Sin embargo, estamos ante una de las peores crisis que yo creo que hemos sufrido. Esto verde, que llega hasta aquí ya, ¿no? Alrededor de un menos 30% de aporte del Producto Interno Bruto es turismo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede prácticamente los golpes más letales en agricultura, en productos de importaciones? ¿Por qué sucede en transportes? ¿Por qué sucede en las importaciones también? En la construcción. Vamos a ver qué otro gol el sector. Bueno, el sector financiero, también golpeado, que posiblemente su caída llegue a menos 1%, en el mejor de los casos. De actividades inmobiliarias, todo ese sector inmobiliario que construye torres, construye demás formas habitacionales, el sector manufactura. Esos sectores son altamente vulnerables a los cambios en las crisis. Son sectores débiles y endebles. La gran desventaja de las dinámicas de apertura comercial, de liberalización de los mercados, es que no están protegidos ante un shock o ante una crisis. Cosa contraria que lo que sucede, digamos, Estados Unidos como panacea de este modelo, por el contrario, tiene un régimen de protección de sus productos frente a los mercados. Y eso les da ventaja, porque a lo interno tienen exoneraciones, tienen apoyos financieros. Entonces, esa dinámica de la apertura comercial y de la libre competencia hay que tratarla con mucho cuidado, porque si bien es cierto, nosotros no tenemos la capacidad de proteger a nuestras empresas, a nuestros productores, cuando se enfrentan a los mercados, es claro que hay empresas de mayor densidad y de mayor poder que van a tener ventajas comparativas muchísimo más altas que las ventajas comparativas que pueden tener empresas nacionales, en las cuales en primera instancia no se les ha diseñado un régimen de protección para competir y no se les ha generado una real apertura comercial y un favorecimiento comercial. Es decir, juegan a la libre contra monstruos de la economía en sus diferentes áreas. Y esto es muy emblemático porque estas caídas que tenemos acá son caídas que pasan directamente factura en aquellos sectores de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, si ya vimos que la región Chorotega y la región Pacífico han sido dos de las regiones más golpeadas entre el año 2016 y 2017, vinculadas al sector turismo, que el sector turismo consistentemente ha tenido una caída importante en su crecimiento, y perfectamente en esta crisis se detiene el turismo y se detiene su crecimiento. En primera instancia porque prácticamente todos los aeropuertos están cerrados, porque es una crisis sanitaria de orden de salud y de vida prácticamente de las personas, donde también tiene un vínculo con los sistemas de salud públicas y salud privada dentro de cada uno de los países. Esos aspectos tienen su importancia también a lo interno de cada uno de los países y cómo asumen las crisis. El sector construcción es el sector, digamos, que a nivel nacional logra atraer inversión y logra generar empleos precarizados en algunos casos y parciales también, pero
pero que de una u otra manera logran absorber una masa de fuerza laboral, y que hoy en día está en un retroceso importantísimo a nivel nacional. Es decir, no se está, vamos a ver, la desconfianza que hay en la construcción es bastante alta, o en el sector construcción es bastante alta. Esos son los panoramas más desfavorables que yo creo que se han visto. Acá la proyección para el año 2021 son crecimientos tenues, crecimientos muy, muy tímidos de la economía. Y es claro que aquí está el Producto Interno Bruto, que se los mencionaba, aquí está el 3,6% de caída en nuestro Producto Interno Bruto, que se ubica en este pequeño punto que está acá. Entonces, como pueden ver, esa es la dinámica de proyección y de condición económica a nivel país. Esto es Costa Rica respecto a su índice mensual de actividad económica, que se toma mensualmente, la redundancia que lleva su nombre. Y esta es la caída que tuvo entre febrero y marzo. Esto indica cuál es la capacidad que tiene el mercado inmediato para absorber. Y su caída ha sido esta constantemente. Esto prácticamente de un 124% a una caída de 116%. Y pues logró estabilizarse, en lo siguiente siguió cayendo y se logró medianamente estabilizar entre mayo y junio. Hay dos momentos importantes dentro de la crisis. Uno es que va entre marzo y mayo del año 2020, perdón, donde se dan las medidas de mayor confinamiento y de mayor encierro. Cabe destacar que Costa Rica, a diferencia de otros países, no ha tenido un confinamiento absoluto, y yo creo que ahí es donde los sectores productivos también tienen que analizar que se ha hecho prácticamente un ejercicio de conciencia, aunque es claro que hay sectores que ya no podían más estar en ese confinamiento porque su nivel de capacidad económica disminuyó tangencialmente. Posteriormente, bueno, aquí ya lo tenemos mucho más claro. Esto es el 3,6%. Bueno, eso es el del banco, esto es del Banco Central, perdón, nuevamente no tiene la fuente, pero esto lo obtuve del Banco Central. Y esto prácticamente refiere entre menos un 4% de, digamos, entre comillas, del Producto Interno Bruto para este año. Con un aumento para el año 2021 está la proyección crecer a un 2%. Es un crecimiento bastante, iba a utilizar una palabra muy fuerte, pero es un crecimiento bastante débil a nivel de los mercados y a nivel del Producto Interno Bruto nuestro. Y es solamente una proyección. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el tema del Fondo Monetario Internacional? Y creo que es uno de los puntos valiosos, que es un posicionamiento ya de análisis meramente personal. Sí, son necesarios más impuestos. Son necesarios más impuestos pero la pregunta es, ¿para quién más impuestos? Porque hay un sector que prácticamente no ha sido tocado, y es el sector que, digamos, que todavía sigue produciendo, que todavía sigue generando trabajo, y que está ubicado prácticamente en las zonas francas del país. Y que ese sector no ha sido vulnerado, digamos, de manera tangencial por esta crisis. Pero también están aquellos sectores que han acumulado grandes riquezas y grandes capitales, sobre los cuales la crisis no les está impactando. Pero también hay un grupo a nivel de los ingresos, ya no de las riquezas, sino de los ingresos, que es diferenciado de aquellos sectores, por ejemplo, de clase media, que hoy, por ejemplo, el impuesto a partir de los 800,000 colones más o menos, es prácticamente donde se ubica una buena parte de la clase media baja también, dependiendo de la composición familiar y del nivel de endeudamiento. Costa Rica es uno de los países con mayor endeudamiento per cápita en el mundo. El 50% de las familias en nuestro país está endeudado con tarjetas de crédito, que claramente ese modelo
ya se ha visto que no es funcional del todo y que tiene que ser regulado con mayor beligerancia, sobre todo porque al final del día quienes adquieren ese tipo de tarjetas son personas que de una u otra manera necesitan ese dinero inmediato y que es claro que su solvencia económica no da para un pago. Esto va generando intereses crecientes que obviamente el banco después lucra con este tipo de intereses, o los bancos lucran con este tipo de intereses. En particular, un banco que es el que ha tenido un monopolio solapado sobre las tarjetas de crédito. Y que eso tiene un impacto real sobre las condiciones de vida de las personas en este país. Entonces la pregunta es, ¿para quién más impuestos? Porque en la discusión de no más impuestos, que posiblemente estemos de acuerdo en no más impuestos para la clase media y la clase baja, quienes terminan siendo beneficiados son aquellos sectores que no han sido tocados con más impuestos y que se benefician prácticamente de las necesidades de aquellos sectores que sí estamos resintiendo un IVA, un impuesto al valor agregado que fue muy agresivo en el año 2018, más las condiciones de desempleo que se ubica en ese sector de la clase media, media-baja, y que también es parte de ese motor de comercio que no ha podido absorber el sistema como tal. Y bueno, siempre es un contrafáctico decir qué hubiese pasado si, ¿verdad? Y yo creo que ese no es el asunto acá. Hay un sistema económico y un sistema de desarrollo costarricense que debe ser modificado. ¿Y cómo puede lograrse esto? Bueno, con una mayor protección al mercado interno. Es decir, podríamos generar volúmenes de protección a empresas nacionales, a sectores agrícolas nacionales, que generemos solvencia a lo interno con las condiciones que tenemos. El turismo y la manufactura en general, el turismo muy particularmente, son sectores que realmente su crecimiento va a ser lento, alrededor de unos 4 o 5 años, no va a crecer como estaba desde antes de la crisis, que ya venía mal de por sí, pero va a ser muy tenue y va a ser muy lento. Es decir, ese impacto va a ser aún mayor y prolongado en los próximos 40 años. Entonces, la receta de reactivación no pasa solamente por el turismo. Se tienen que buscar medidas inmediatas que generen una consistencia sobre ciertos sectores ya golpeados. Las zonas costeras ya venían con una alta densidad de desempleo. La región Pacífico Central ha sido una de ellas. Y que esto ensancha aún más las diferencias. ¿Cómo afecta al sistema político? Muy simplemente ya lo hemos visto. Esta desestructuración del tejido social a causa de una vulneración de las condiciones de vida, es decir, las más básicas, capacidad para comprar comida, capacidad para pagar la luz, capacidad para pagar el agua, y que hoy en día también la capacidad para pagar el internet, porque si no, no se puede trabajar en muchos casos o simplemente no se puede estudiar, son aspectos que si no se solventan rápidamente, esta afectación sobre el tejido social va a generar climas de desconfianza y de protesta. Y ya lo hemos visto con el comportamiento político de los últimos años, sobre todo de la juventud y sobre todo de aquellos sectores de mayor vulnerabilidad, de menor escolaridad, y que en general son aquellos sectores que han pagado de una u otra manera las condiciones de este modelo de desarrollo. La afectación puede ser bastante compleja, desde un estallido social, ¿verdad?, hasta la creación o la modificación de los discursos políticos y la generación de un discurso populista de derechas que enarbole principios antidemocráticos, y que eso es muy importante dejarlo plasmado porque podría tener una afectación sobre nuestro sistema político y sobre nuestra estabilidad democrática. Las empresas no se van a ir porque se les aumente al menos un 1 o un 2% de sus ganancias. Esas empresas de las zonas francas no se van a ir simplemente porque Costa Rica ha logrado generar una paz social que les permite un desarrollo empresarial muchísimo más consistente. Estoy hablando de empresas extranjeras. Los que claramente se oponen a eso son aquellos sectores que están lucrando
y que están acumulando mayores riquezas a partir de ese tipo de regímenes exonerados y protegidos. ¿Qué pasa con aquellas riquezas y con aquellos grandes capitales? Hay ciertos capitales de la economía costarricense que, si bien es cierto, son pequeñitos a nivel mundial, pero son importantes a nivel nacional, deberían de ser grabados y evitar aquel tipo de impuesto que de una u otra manera vaya en contrapelo de los sectores medios y sectores bajos. Por ejemplo, el tema de las transacciones, un impuesto a las transacciones, tal cual se plantea con el fondo, en esta propuesta del Fondo Monetario, tiene que ver bastante con el tema de que, bueno, vamos a tener otra vez que volver a una utilización consistente del dinero físico, pero también a dinámicas de mejoramiento de la bancarización. El tema de la bancarización, de una u otra manera, en los sectores más desfavorecidos y más excluidos en pobreza y pobreza extrema del país, lo que generaba era una consistencia sobre los derechos. A mayor bancarización, mayor protección se podría brindar. Con este impuesto, regresivamente podemos caer en un proceso de desbancarización, lo cual implica que no tengamos las capacidades para generar posteriormente una atención directa a estas familias, o una dificultad de acceso y de derechos, que al final del día pasa por ese tema de los derechos. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la discusión sobre la venta de los activos del Estado. Es cierto, Costa Rica debe pasar por un rediseño institucional, pero ese rediseño institucional no puede ser so pena de una desestructuración de las instituciones públicas que de una u otra manera han generado un fuerte de contención frente al embate de la crisis. Y el tema del gasto público, el famosísimo gasto público, es el siguiente. Si se empieza a financiar los esquemas administrativos a lo interno de las instituciones, lo que puede pasar, y el riesgo que pase, es que va a haber un desmejoramiento en la atención de las personas beneficiarias, ciudadanos y ciudadanas, que al final del día van a ver vulnerada su atención por incapacidades de la administración de poder generar la atención como tal. Esto tiene también su efecto en un plazo prolongado cuando se recorta de manera excesiva el gasto público. La reducción de un 1% del gasto público implica el despido de más de 20,000 maestros y maestras. Y esos son discursos que de una u otra manera, solapados bajo dinámicas aglutinadoras, han querido vender. Hay que tener cuidado, hay que revisar nuestros esquemas de empleo, eso sí es cierto, hay que reducir en aquellas partidas en las que se pueda reducir, pero también hay que ser consistentes en que se puede buscar una salida a esta condicionalidad en la medida en que podamos realmente generar una política económica que sea favorable para las personas de menores ingresos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, muchachos? Esto es importante para aquellos quienes en su propuesta sobre análisis de coyuntura vayan a analizar. Son elementos importantes. Como ven, no nos adentramos en el tema fiscal. Sería importante que ustedes de una u otra manera sí lo hagan dentro de su análisis de coyuntura que van a tener que entregar al final de este semestre. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, yo quedo por acá. Entonces, voy a estar subiendo este video en las próximas horas para que ustedes lo tengan en sus entornos virtuales.